y algunos antes de la Reforma, por supuesto, pero que todas estas enseñanzas y doctrinas son heredables a la cristiandad porque han hecho su aporte positivo o negativo de acuerdo a como usted lo quiera entender, pero han influenciado la Iglesia del Señor. ¿Ya? Pelagio creía de una manera específica sobre el libre albedrío, ¿verdad? Y que también pensaba que la perfección moral era algo compatible con el hombre, que el hombre podía llegar a ser una persona perfecta en sí misma. Y el punto de vista de San Agustín de Hipona, que era un sacerdote católico, ¿verdad? Él sostenía, tal cual como nosotros creemos, pero que la salvación no es por obras, sino por la gracia de Dios, ¿verdad? También creía que la salvación nos da el amor, el perdón, el gozo del Señor, la fe y las obras que vienen acompañando, ¿verdad?, al creyente de acuerdo al derramamiento del Espíritu Santo. Pero también hablaba de la inseguridad de la salvación, es decir, podía alguien advertir sobre el peligro de la falta de seguridad, es decir, creer que también la salvación se pierde. Y ese es uno de los puntos que la Iglesia ha heredado, específicamente las iglesias pentecostales creen que la salvación se pierde. Ya, nosotros como bautistas no afirmamos eso porque creemos que la salvación es un regalo de Dios y este regalo ha sido gratuito, no por merecimiento personal ni por acciones que usted pueda hacer para que esa salvación sea ganada por el individuo, sino más bien lo que nosotros debemos hacer es cuidar como un regalo preciado lo que el Señor nos ha entregado. Y, por supuesto, la importancia de la iglesia, que era el punto que teníamos, disentíamos, ¿verdad?, con San Agustín de Hipona, porque él sostenía que la iglesia era un medio de salvación. Y la iglesia no es un medio de salvación, sino más bien el lugar donde se reúnen los creyentes, no hablando del templo, sino el cuerpo de Cristo. La iglesia nos salva, es Cristo el que salva. Y la iglesia es la congregación de los santos, la componen todos los creyentes de todo el mundo, de todas las eras, de todas las épocas y de todas las denominaciones que estén basadas en la palabra y fundamentadas en Cristo, que es la roca eterna para la salvación. Estos son los puntos neurálgicos que tenían estas dos posiciones teológicas, pero vamos a una tercera, que es el punto de Calvino. Así que mi hermano Aguirre, por favor, hermano Nelson, leamos puntos claves sobre la salvación en el calvinismo. Léalo completo, por favor. En la teología calvinista, la salvación es vista como un don gratuito de Dios, otorgado por gracia a través de la fe en Jesucristo, y no como resultado de las buenas obras o méritos humanos. El calvinismo enfatiza la soberanía de Dios en la salvación, creyendo que Dios elige incondicionalmente a quienes serán salvados. Un concepto conocido como la predestinación. Este proceso se considera completamente obra de Dios desde la elección inicial hasta la perseverancia final en la fe. Amén. Este punto, por favor, démelo, hermano Nelson. De vuelta a la página, ¿no? Porque en este punto el calvinismo tiene una trascendencia que ha permeado a la iglesia y es el tema de la predestinación. Y la predestinación es uno de los temas importantísimos que la cristiandad ha sostenido desde varios ángulos, de acuerdo a la iglesia a la que sostiene el tema de la predestinación. La predestinación está bien explicada en la Biblia y lo vamos a revisar cuando andemos por aquí con el libro de Romanos, ¿ya? La predestinación no es en el individuo en sí misma, sino más bien la predestinación es Cristo en nosotros. A veces es un poco difícil de explicarlo, pero por ejemplo, cuando hablamos de elección y predestinación hay dos cosas muy distintas. La elección es Dios eligiendo a alguien para algo específico, ¿ya? Pero la predestinación es única y exclusiva y está en la persona de Cristo, porque Él fue predestinado
antes de la fundación del mundo, porque Él es el unigénito Hijo de Dios. Es decir, la predestinación nuestra está puesta en la figura de Cristo. No hemos sido individualmente predestinados. ¿Por qué el calvinismo falla en este punto? Desde mi punto de vista, a lo mejor alguien puede disentir conmigo y estamos de acuerdo en que podemos tener una diferente idea respecto de esto. La salvación viene de Dios, y eso es innegable, y es lo que dice Juan Calvino. El problema con la predestinación es que si Cristo murió por toda la humanidad, está en contraste con el universalismo, porque el universalismo postula, y lo vamos a ver un rato más, que todas las personas en algún momento van a ser salvas, ¿ya? Solo por ser humanos. No van a necesitar creer, Dios los va a rescatar a todos. Eso es lo que predica el universalismo. Pero aquí Calvino habla acerca de la predestinación como una forma única y exclusiva de parte de Dios para salvar. Es decir, Dios salvando a un individuo porque a él le pareció salvar a este y a este no. Es decir, Dios eligiendo para salvar y condenar a la vez. ¿Me entienden? Entonces, el problema de esa predestinación es eso. Es decir, cómo Dios filtra a quién salvar y a quién no. Ya, por supuesto que Dios es soberano. Hay muchas cosas que no vamos a entender, que no podemos explicar. Pero específicamente Calvino se aventuró a decir que Dios elige para salvación y también para condenación. Y ahí está el tema de discusión teológico para estos tiempos. ¿Por qué? Porque Dios en su amor y misericordia ha querido salvar a todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo unigénito para que todo aquel que en él cree, ahí ya hay una condicionante. ¿Qué componente necesita el hombre para venir a la salvación? Es el creer en Jesús. Entonces, todos aquellos que creen, y ahí está el problema, podrían pensar, y desde ese punto de vista piensan que el que cree ha sido predestinado para creer, y el que no cree ha sido predestinado para no creer. Y verdad lo que nosotros entendemos por la palabra es que el hombre sí puede decidir creer o no creer. ¿Por qué un día una persona no creyente se autodenomina ateo y el Espíritu Santo ha hecho una obra en esa persona, pero al tiempo llega a la fe del Señor? ¿No es el testimonio de muchos creyentes que cuentan que no creían en Dios, que blasfemaban contra Dios, que no estaban ni ahí con Dios? Si esa persona muere en esa condición de negación de la existencia de Dios como ateo, es probable que esa persona muera sin salvación. Pero muchos ateos han venido al conocimiento de la verdad y han venido a los pies de Cristo. Entonces, ¿qué ha hecho la diferencia? La fe que el Espíritu Santo ha permitido a través de la palabra hacer crecer en el corazón del individuo. Porque es cierto, ningún hombre se acerca a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nadie se acerca a Dios voluntariamente. Es Dios quien nos fue a buscar. Pero Dios espera la reacción voluntaria del hombre de una fe que cree en el Señor, porque el Espíritu Santo ya ha hecho obra en el individuo. ¿Qué dice la Escritura? Dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que convence de pecado y de juicio al mundo. Por lo tanto, si yo necesito ser convencido, malamente podría estar predestinado, ¿no le parece? Porque la fe es convicción. La fe en el Señor tiene que ver con un proceso cognitivo. ¿Por qué los niños no pueden ser bautizados? ¿Podría un niño ser bautizado? Decimos que no, porque los niños no son responsables de sus acciones. Y esperamos que el niño crezca, ¿verdad? Se convierta en un joven, en un adulto y venga al bautismo, porque pensamos que sí tiene conciencia de lo que significa la salvación y todo lo que predicamos y explicamos. Entonces, el tema cognitivo del creyente es muy importante. ¿Por qué? Porque eso le permite razonar y accionar a esta fe.
Entonces, la predestinación vista desde el punto de vista bíblico no se centra en el individuo, escúchenlo bien, no se centra en el individuo, sino en la persona que fue predestinada para que usted y yo alcanzáramos salvación. Cristo es el predestinado. Amén. En Cristo fuimos salvos. Las obras de Cristo son las que importan aquí, no las suyas ni las mías. El caminar de Cristo es la medida a la cual nosotros debemos asemejarnos. Por lo tanto, nosotros fuimos predestinados en Él, no en nosotros mismos. Fuimos escogidos en Él, no en la individualidad. No sé si me explico bien con este detalle de la predestinación. Cristo es el predestinado. Cristo es el ungido de Dios, el primogénito de Dios, en el cual, tal cual como dice el libro ahí de Juan capítulo 3, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto significa justamente, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿sabe usted la historia del desierto y la serpiente que se levantó en el desierto, verdad? Todo aquel que mirara a la serpiente no iba a morir. Y ese es el punto. Mirar a Cristo con fe hace la diferencia para todo individuo que quiera depositar su confianza en el Salvador. La predestinación, en donde Dios escoge a unos para salvación y a otros para condenación, deja fuera inmediatamente, desde ese punto de vista rígido, la obra redentora de Cristo. Porque si Dios ya me eligió para la salvación, ¿para qué murió Cristo entonces? Si esta persona no va a tener nunca la posibilidad de creer en el Señor, aunque se le predique, porque Dios lo escogió para la condenación. ¿Me explico? Entonces, no es una forma de entender la Escritura, porque si no, no necesitaríamos predicar. Muchas personas me han dicho esto en el caminar, digamos, del Evangelio, y cuando comencé a indagar sobre la creencia del calvinismo como tal, y la predestinación específicamente, hay gente que no le predica a cualquier persona. Entonces, yo le preguntaba, ¿y cómo eligen a quién predicar? Bueno, Dios nos muestra. ¿Cómo te muestra Dios? ¿No le parece que es un poco selectivo? ¿No le parece que es un poco antojadizo? Y de jugar a Dios, eligiendo a quién predicar y a quién no. Pero son preguntas que deberíamos responder en algún momento, ¿verdad? Y en ese espíritu se explica Calvino la predestinación. Y yo, desde mi punto de vista, no lo veo como algo bíblico correcto. Hermano Nelson, por favor, sigamos leyendo. Gracias, soberano. La salvación es un regalo inmerecido de Dios, basado en su misericordia y no en el valor del ser humano. Amén. Ahí. ¿Creemos en esa gracia soberana de Dios? Amén. Claro que sí, porque Él es soberano. La elección incondicional. Elección incondicional. Dios, en su infinita sabiduría, elige a quienes serán salvados, sin considerar ningún mérito previo en ellos. Ahí está la diferencia de lo que yo les decía. Y en este punto, no sé si usted está de acuerdo respecto de lo que hemos explicado. Esta elección incondicional no depende del hombre, sino de Dios. Y es allí donde podríamos disentir en el punto de que entonces no todos tienen igualdad de condiciones para venir a Cristo. Y ahí está lo infructuoso de la obra de Cristo si esto fuera así. ¿Ya? Independiente de que pueda o no estar de acuerdo, hermano, estos puntos de vista son los puntos de vista teológicos. Luego vamos a ver el punto de vista de Pablo y finalmente el de Jesucristo, que también nos van a dar respuesta de esto mismo. Obra de Cristo. La salvación se obtiene por medio de la obra redentora de Jesucristo, su vida, muerte y resurrección. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Así es, muy bien.
Fe como don. La fe misma que lleva a la salvación es un regalo de Dios, no una capacidad humana. Amén. Ese don es regalo de Dios, por supuesto que sí. Cada vez que un creyente puede ejercer fe, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si la palabra de Dios sembra en el corazón de alguien, esa persona no puede accionar en fe para con Dios. Entonces hay una forma, digámoslo, hay gente a la que no se le ha predicado la palabra. ¿Cómo se le ha revelado el Señor a mucha gente? Y antiguamente se contaban muchas historias de gente que buscaba a Dios en medio de la religión tradicional, pero que nunca pudieron ser satisfechos, porque la palabra era leída en otro idioma más encima, y un idioma que no se usaba, que es el latín, ¿verdad? Hasta el día de hoy se leen, pero por lo menos ahora el sacerdote hace la liturgia o por lo menos pronuncia la palabra y un sermón dominical, ¿verdad? En el español, pero antiguamente la iglesia tenía en completa ignorancia escritural a todos los creyentes o a las personas que eran católicos romanos. Entonces, ¿cómo era posible ser expuesto a la palabra? No había posibilidad. La gente ignoraba completamente las escrituras. Pero la fe, esa fe para salvación, se articula una vez que el Espíritu Santo obra en el corazón del individuo para salvación por medio de la fe. Y la respuesta de esta persona debe ser consciente en un paso de fe de arrepentimiento y verdadera fe para creer en Jesús. ¿Por qué le digo que es un paso cognitivo? Que tiene que ver con la cognición, con el entendimiento, ¿verdad? Porque todos fuimos hechos racionales para poder tomar decisiones. Y esa es la forma como el Señor nos hizo. El problema es que estando muertos en delitos y pecados, por sí mismos no podemos venir a Cristo. Necesitamos la acción poderosa de Dios a través del Espíritu Santo y su palabra para que usted despierte a esta realidad espiritual. Y esta realidad espiritual es la salvación por medio de Cristo. Y esa obra es de Dios completamente. Pero la decisión, después de haber sido consciente, es suya. Y ahí hay una libre elección para venir a Cristo o rechazar la oferta del Señor. ¿Por qué? Porque esta revelación de Dios lo dice el capítulo 1 de Romanos. Dice, pues Dios habiéndose revelado a ellos, ellos no quisieron tener en cuenta a Dios ni quisieron seguirlo. Estoy parafraseando ahí el capítulo 1:18 en adelante. Es decir, el hombre en su plena potestad de tomar decisiones decide no tomar en cuenta a Dios. Porque Dios se reveló. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de la revelación natural y la revelación espiritual, escritural? Esa revelación está en el hombre. Sea que esté o no el Espíritu Santo presente actuando para la salvación de alguien. Esa revelación está y hay una conciencia que nos acusa de una existencia superior. Y por tanto, esa revelación estando presente en la humanidad, el hombre será juzgado aun cuando diga como excusa es que yo nunca conocí o a mí nunca me dijeron. No tienen excusa y ya lo hemos visto en todos estos capítulos de Romanos, los primeros capítulos de Romanos. ¿Quién eres tú, oh hombre? Quien quiera que seas, no tienes excusa delante de Dios. Entonces, desde este punto de vista escritural, entendemos que la elección es de parte del Señor, pero esta elección incondicional estaría dejando la posibilidad, la imposibilidad de que todos vengan a Cristo. ¿Ya? Bien, la perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos. Una vez salvados, los elegidos perseverarán en la fe hasta el final, garantizando su salvación eterna. Ok, esta es una lectura. ¿Están de acuerdo con eso, no? Hermanos, ¿están de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Con la perseverancia de los santos? Por favor.
enseñado, y la perseverancia de los santos tiende a mostrar de esta manera la seguridad de la salvación, porque en otras palabras esto es seguridad de la salvación. ¿Qué significa? Significa que los creyentes, a la medida que son salvos, el creyente que es salvo tiene la posibilidad de llegar al Señor, y esa persona, por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, no caerá jamás. Entonces, la perseverancia de los santos tiene que ver con el concepto de guardar en conserva. No sé si entienden ese concepto. Uno deja cebolla en escabeche en conserva, o pepinillos, o duraznos, o las mismas mermeladas, quedan selladas al vacío para que puedan preservarse, ¿cierto? Esa perseverancia, en otras palabras, sería una preservación del individuo para el día de la glorificación. ¿Y quién permite esa perseverancia personal? Es el Espíritu Santo. Pues dice la palabra del Señor que fue nombrado nuestro acompañante, el Paracletos. Esa es la palabra griega que denomina tanto a Jesús como a el Espíritu Santo. Jesús es nuestro Paracleto también, pues dice la misma palabra que se usa para el Espíritu Santo, es para Cristo. Él intercede por nosotros delante del Padre, ¿cierto? Jesús intercediendo por nosotros, lo dice Juan. Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él, en ese momento, cuando aboga por nosotros delante del Padre, se convierte en este Paracleto, como este abogado acompañante, abogado defensor, para cuidarnos en medio de toda nuestra vida de debilidad. Pero el Espíritu Santo se convierte en lo mismo. Jesús le dijo a sus discípulos, espérenme aquí en Jerusalén, no se vayan a otro lugar, porque serán revestidos de poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que ha convencido y que convence al mundo de pecado y de juicio. Por lo tanto, al creyente también lo convence de pecado y de juicio. No es simplemente su conciencia, es el Espíritu acusando a su conciencia, no como un acusador, sino como esta alarma, ¿verdad? Este sensor que se prende cada vez que usted peca, y es el Espíritu Santo hablando a su conciencia que algo no está bien. Es como la fiebre. Cuando uno se enferma, la fiebre es un síntoma para alertar que hay infección. Pero la fiebre en sí misma no es un problema, sino es la infección que produce la fiebre para que el enfermo sepa que no está todo bien adentro. Si no sintiéramos fiebre, seríamos asintomáticos. ¿Está bien? Y no sabríamos que estábamos enfermos hasta que a lo mejor estamos a punto de morir. Pero la fiebre es esa alarma. Y en este caso la conciencia es alarmada, alertada por el Espíritu Santo para que usted camine en la voluntad del Señor. Por lo tanto, la perseverancia de los santos es una verdad bíblica en donde usted y yo somos guardados por el Espíritu Santo para que caminar en esta tierra. Énfasis en la soberanía de Dios. El calvinismo pone un fuerte énfasis en la idea de que Dios tiene el control total de todo lo que sucede, incluyendo la salvación. En resumen, para el calvinismo, la salvación es un acto soberano de Dios, manifestado a través de la gracia, la elección incondicional, la obra de Cristo y la perseverancia final en la fe. Amén. Si no fuera por las razones anteriormente expuestas, estaríamos completamente, desde mi punto de vista, totalmente de acuerdo con Juan Calvino, a no ser por estas 2 o 3 observaciones que hicimos. Amén. Porque existe el hipercalvinismo, que es aún más ortodoxo, y eso sí que es un problema, porque por ejemplo, aquí estamos hablando solo del aspecto de la salvación, pero Juan Calvino hizo teología sobre todas las cosas. Incluso algunos calvinistas postulan que la mujer no puede tomar
ningún tipo de responsabilidad en la iglesia del Señor. Al extremo incluso de no poder hablar en la iglesia, como lo dice ahí el apóstol Pablo. Entonces las hermanas son, desde ese punto de vista de la hiperortodoxia, las hermanas serían un accesorio de la iglesia. Tanto es así que deberían sentarse separados de los varones. Entonces no pueden orar, no pueden enseñar, mucho menos la hermana Aide, señora semana pasada, y eso sería un pecado letal. No pueden ser pastoras, y eso todavía puede seguir en discusión entre nosotros, por supuesto. Pero todas estas, digamos, cosas que estoy diciendo en el calvinismo no existirían como una posibilidad de ejercer ministerio femenino, en ningún área. Solo en el círculo cerrado de las mujeres, es decir, la unión femenil sería como el único lugar donde podrían accionar su fe. Y creemos que eso es incorrecto, porque no podrían evangelizar, o solo tenían que evangelizar a las mujeres. Entonces, no se trata de un tema de género, sino más bien de llamado y capacidades que el Espíritu Santo ha repartido como Él quiere. ¿La salvación es soberanía de Dios? Sí. Pero siempre Dios espera que el hombre accione en verdadero arrepentimiento y fe para venir a los pies de Jesucristo. Si no, no necesitaríamos predicar, porque ya estarían elegidos de antemano. La elección de Dios fue en Jesucristo para que tú y yo tengamos salvación. Él fue el elegido. ¿Amén? Esa es la verdad bíblica. Cristo fue el escogido. Cristo fue la persona más importante para Dios. Y el Señor dice en su palabra: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿De quién otro dijo eso? Solo de Jesucristo el Señor. Esa frase se repite solo 2 veces en el libro de Mateo. En el relato del bautismo, en los primeros capítulos de Mateo, y en el relato del capítulo 17 de Mateo, en el monte de la transfiguración. Textualmente, el Padre desde una nube diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En la versión Reina Valera del 60. Este es mi Hijo en quien yo me contento, en él encuentro placer. Cuando el Señor Jesús dice Abba Padre, y esa frase muy cercana y poética para nosotros, lo que está diciendo es: papito mío, en un grito de auxilio. Cuando Él pronuncia esas palabras en la cruz y en otras ocasiones más, nos está enseñando la cercanía y la unicidad que Cristo tiene con el Padre. El Padre y yo somos uno, pero en esta intimidad no es que sean la misma persona, son 2 personas distintas pero unidas tan perfectamente que se puede entender el matrimonio cuando la palabra del Señor dice que y serán una sola carne. Está hablando de un hombre y una mujer, 2 personas distintas pero que pueden llegar a ser una sola carne, en unicidad, no en una unión especial, siendo individualmente separados pero unidos espiritualmente y emocionalmente. Esta unicidad que tenía Cristo con el Padre es explicada también de esa misma manera. Lo mismo se usa para la iglesia. Cristo la cabeza y la iglesia es el cuerpo, ¿verdad? Hay una sola cabeza y es Cristo el Señor. La cabeza de la iglesia no es el pastor. Hermanos, no cometamos ese error. Cristo es la cabeza de toda la iglesia local o de la iglesia universal. No hay otra cabeza. Los pastores en el libro de Apocalipsis son denominados como el ángel de la iglesia, pero no ese ángel que tiene alitas. ¿Se imaginan tremenda ala que tendrían que tener yo para... ¿Se están viendo de mí, hermano? No se trata de este tipo de ángel, sino más bien está hablando, denominando el Señor al pastor de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en tal lugar. Y le habla al pastor como también a la iglesia en particular, individualmente, tanto a los creyentes
como al mismo pastor, pero de manera corpórea, es decir, a la iglesia completa le habla el Señor. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el Señor es consciente en lo corporal y en lo individual. El Señor está presente en cada paso que damos. El Señor está consciente de lo que tú eres y qué haces, cómo articulas tu vida. La salvación es una obra perfecta de Dios. Y creo que es el mayor poema que el Señor pudo hacer para la humanidad. Es la mejor canción que el Señor pudo hacer, hablando acerca del amor de Dios. ¿Por qué? Porque gente que no merecía vivir, el Señor nos rescató del mundo. Perdone si no avanzamos, hermano, pero a mí me llama mucho la atención estos estudios bíblicos que a lo mejor no son tan profundos como quisiéramos, pero que por lo menos nos dan una pincelada respecto de lo que antiguamente se creía y que también esto ha sido parte de la herencia de la iglesia evangélica. Bien, puntos claves de la visión de Arminio acerca de la salvación. Hermano, el arminianismo en cuanto a la salvación enfatiza la gracia de Dios como la base y la iniciativa para la salvación, pero también reconoce la importancia de la respuesta humana a esa gracia, a diferencia del calvinismo, que postula que Dios ha elegido a ciertos individuos para la salvación. El arminianismo sostiene que la salvación es ofrecida a todos y que la decisión de aceptarla o rechazarla recae en la libre voluntad de cada individuo. Hasta ahí nomás. Entonces usted diría, pastor, entonces todo lo que acaba de decir a usted lo hace arminiano. No soy ni marciano ni ninguna otra cosa. Soy cristiano, hijo de Dios, y aspiro a ser bíblico en toda su profundidad. Pero esta explicación pareciera ser muy somera para demostrar lo que Arminio creía, es decir, muy superficial. Porque más adelante se va a dar cuenta que no es simplemente un tema de decisión humana, de un libre albedrío solamente, sino más bien de una forma de creer en la suficiencia individual para alcanzar la salvación, que es lo que muchos hermanos evangélicos creen. Por eso es que tanto el calvinismo, el pelagianismo no, que era lo primero que vimos, porque estaba totalmente descontextualizado, ¿verdad? Y fue declarado herejía, como decía mi hermano Juan Carlos la última vez que vimos el tema de Pelagio, ¿verdad? Pero San Agustín, siendo católico, estaba muy cercano a lo que nosotros creemos, solo que el punto de la iglesia como medio de salvación era lo que él disentía. Pero respecto entre calvinismo y arminianismo, que es la lucha teológica de estos tiempos, en este punto se va a dar cuenta usted, por estas declaraciones subsiguientes, la diferencia entre el verdadero arminianismo, ¿verdad?, respecto de la lucha teológica con Calvino. Vamos, por favor, hermano. Gracia preveniente, Dios en su amor y misericordia ofrece gracia a toda la humanidad, capacitándola para responder a su llamado a la salvación. Ok, ¿estamos de acuerdo con eso? Hermanos, ¿creemos en la gracia de Dios? ¿En la misericordia de Dios? ¿Y quién ofrece gracia a toda la humanidad? Claro que sí. Es lo que predicamos cuando predicamos a Cristo. Capacitándola a esta humanidad para responder a su llamado, es decir, infundiendo por el Espíritu Santo conciencia del pecado para que el hombre pueda decidir sí o no a la salvación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, la siguiente. Libre albedrío. Los seres humanos tienen la capacidad de aceptar o rechazar la oferta de salvación de Dios. Ok, ¿creemos en ese supuesto libre albedrío? ¿Entendemos que el hombre tiene esa capacidad de rechazar
libremente la salvación y decidir su destino final? No. Son buenas preguntas, ¿no? Y ahí empieza la lucha teológica entre el calvinismo y el arminianismo, en que si estamos muertos, ¿cómo un hombre puede decidir su destino final? Concluimos en que el hombre, una vez que ha sido iluminado por la palabra de Dios, tiene esa posibilidad de venir a poder encontrarse con el Señor Jesucristo en este acto consciente de la salvación. Cuando el hombre tiene libre albedrío, y es una buena discusión, Adán y Eva tuvieron libre albedrío. Dios puso en el corazón de Eva y de Adán que pecaran y hicieran lo que hicieran. Fue Satanás quien indujo y puso en la voluntad de Eva y de Adán tomar esa decisión. Lo tentó. ¿Qué le pasó a Jesús? Estamos hablando de el primer Adán y el segundo Adán, bajo las mismas condiciones. El primer Adán, ¿qué hizo? ¿Soportó la tentación? Se dio la tentación y las consecuencias tales. ¿Quién lo obligó a tomar esa decisión? Hay un libre albedrío de parte de Adán originalmente para poder obedecer las instrucciones de Satanás. Si Dios también le dijo, si comes de este árbol vas a morir. Y Satanás lo único que hizo fue sembrar dudas, tal cual como lo hizo con Cristo. Le dijo, ¿con que Dios os ha dicho que si comen van a morir? No, el Señor no les dijo toda la verdad. Si comen de este árbol, sus ojos van a ser abiertos y serán como Dios. Entonces, cuando Adán piensa en eso, dudó de lo que Dios dijo y obedeció a lo que la serpiente le dijo. Entonces hay un acto cognitivo para decidir si creerle a Dios o a Satanás. Jesucristo en el desierto, exactamente lo mismo. Por eso que Romanos va a hablar del primer Adán y del segundo Adán. Y en este libre albedrío que tiene el hombre, el individuo representado en el primer Adán, como también en Cristo, porque Cristo está en igual condición que nosotros. Cristo se despojó de toda su divinidad. Es lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 2, ¿cierto? Se despojó de sí mismo. Es decir, Cristo se despojó de todas sus atributos divinos. Él nació como hombre y se humilló, y dice, hasta la condición de siervo, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, la vida, las decisiones, las acciones de Jesús no son las de un ser superior como Dios, sino en igualdad de condiciones a cualquier individuo como usted y como yo. Lo único que hizo la diferencia, ¿sabe qué es? Que el Espíritu Santo estaba sobre él, al igual que usted y yo, y la diferencia es que él se sabía quién era y cuál era su misión. Cristo sabía desde el momento en que tuvo conciencia que él era el Cordero que había de ser sacrificado, como lo presentó Juan. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren el corazón de Jesús, toda su vida siendo preparado para el sacrificio. ¿Creen que eso no es conciencia? Cuando Jesús entra al huerto de Getsemaní y ora y le dice, Padre, si es posible pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino se haga tu voluntad. Esa situación es la conciencia de toda una existencia humana, sabiendo para qué fue escogido y preparado. Y ahí hay una predestinación. Cristo fue predestinado para ser el Cordero de Dios para el sacrificio de la salvación. Cristo ya sabía lo que venía. ¿Quién se ofreció para venir? ¿Algún ángel podía sacrificarse por nosotros? ¿Algún otro hombre que no fuera el Hijo de Dios podía sacrificarse para obtener esta gracia salvífica?
Fue suficiente con los corderos degollados desde el tiempo del primer pacto hasta el día de hoy, que todavía lo siguen practicando para salvar a toda una humanidad. Porque todo eso era sombra de lo que habría de venir. Por lo tanto, hermanos, el hombre sí tiene un libre albedrío, pero cuando el Señor llega por su Espíritu Santo y su palabra, alumbra, ilumina el corazón, y los que quieren continuar en tinieblas deciden voluntariamente seguir en condición de rechazar a Dios conscientemente o de venir a los pies de Cristo de acuerdo a su arrepentimiento. Hermano, elección condicional. Dios elige a aquellos que en su presencia sabe que responderán con fe a su llamado. es casi lo mismo que Calvino decía, ¿no? Esta gracia irresistible, que Dios es quien escoge, Dios es quien elige. Todos estos pasajes, y por favor permítanme hacer esta aclaración, no para corregir a todos estos teólogos, sino más bien para hacer presente que todos ellos se basan en la palabra y en textos bíblicos específicos. Pero, ¿se acuerdan que hablábamos de los pares dialécticos? Cuando hablamos tiempo atrás en la hermenéutica, hablamos de los pares dialécticos, que eran dos realidades habitando, coexistiendo juntas. Entonces, cuando hablamos de la salvación, el dividir, digámoslo, las verdades bíblicas entre blanco y negro hace que las posiciones teológicas encuentren polarización. Es decir, yo soy y creo esto y este cree esto otro, y están totalmente divididos en ese creer. Teológicamente eso es la dificultad del entendimiento de las Escrituras, porque nosotros estamos conscientes de una realidad occidental y no de una realidad oriental, en donde la Escritura fue escrita de una manera diferente a como nosotros la entendemos. ¿Eso qué significa? Usted y su mente, como la mía, no es oriental para entender todo esto. Fue escrita para gente que está en el Medio Oriente, y esa gente incluso ahora estaría descontextualizada a los originales. Allá entendieron muchas cosas que a nosotros tenemos que hacer grandes estudios para poder entenderlas, porque estamos muy lejos de la fecha y muy lejos de la cultura y la conciencia oriental. Pero los pares dialécticos tienen que ver con esto. Coexisten la vida y la muerte juntas, y es una realidad. No están separadas, caminan juntas, la vida y la muerte. ¿Es así la realidad? Como un Dios de amor puede también ser un Dios de fuego consumidor. ¿Se entiende? Como un Dios que lleno de amor y gracia también es un Dios justo y que fuego consumidor para los perdidos. Entonces, estas dos cosas coexisten en un mismo ser, y a eso se le conoce como pares dialécticos. Dos realidades que conviven y que dan forma a una sola identidad. Dios lleno de amor, pero también Dios haciendo un juicio justo, mandando a gente al infierno, pero también salvando a otros. Entonces, toda esa realidad es la que a veces nosotros no entendemos cuando nos acercamos a la Biblia. Entonces, el arminianismo y los que creen esto es que ellos pueden perder la salvación y tienen que hacer méritos para alcanzarla. Hermano, muerte de Cristo por todos. Cristo murió por todos los pecados de la humanidad, no solo por los de un grupo selecto. Ahí está, y esta es una gran discusión, y es un gran problema para muchos creyentes. El sacrificio de Cristo alcanza a toda la humanidad. Y lo podríamos ver de esta manera. En el tiempo antiguo, en el antiguo pacto, el pueblo de Israel tenía como promesa de Dios que sus pecados serían remitidos, perdonados, si hacían el acto de sacrificar un cordero perfecto, ¿cierto? El corderito pascual. Cuando se hacía esto, Dios había prometido
perdonar a todo el pueblo por medio de ese acto. ¿Y qué hacía? De acuerdo al pacto que Dios había hecho, perdonaba a las personas. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? Cuando era el sacerdote, degollaba al animalito, recibía la sangre y la llevaba al arca del pacto y la tiraba sobre el propiciatorio. ¿Qué sucedía? ¿El pueblo era perdonado? ¿Sí? ¿Por sus actos de bondad? ¿O por lo que Dios había prometido? Lo que Dios había prometido y juramentado era hacer perdón toda vez que hicieran el sacrificio de ese animal. Pero no porque el pueblo estuviera arrepentido, sino por la promesa comprometida. Y en este caso, la salvación y el perdón de toda la humanidad es el compromiso de Dios para el hombre. Perdonar todos los pecados en la cruz del Calvario. Pero al perdonar todos los pecados, no hace salvos a todas las personas, sino a aquellos que articulan en fe y arrepentimiento y ponen su mirada en Cristo. Ahí está la diferencia. Porque Dios ha pasado por alto los pecados de solo aquellos que con fe acuden al Salvador. El libro de San Juan es clave en todo esto, del Evangelio según San Juan, pues dice, y lo vamos a reiterar nuevamente, San Juan capítulo 3, versículo 16. Recítemelo todos juntos, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. el 17. Ahí está la clave. Sí, al hablar mundo está incluyendo a toda la humanidad. Pero el anterior hace esta salvación condicional. ¿En qué sentido? En que todo aquel que cree, a ese se le da vida eterna. Ahí está la diferencia. Para el que cree se le da vida eterna. Por favor, sigue, hijo, al 18. Mire, aquí está la aclaración. El que en él cree, hablando de Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sigue, por favor. Y esta es la condenación. 2 puntos. Que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Continúen. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí está la clave. Y a estos versículos nos acompañan otra batería más grande de versículos en donde demuestran el amor de Dios por toda la humanidad, no solo por un grupo de personas. La diferencia está en que el Señor te ha hecho su hijo, te ha hecho su hija, y tú hoy eres propiedad de Dios. Y eso hace una diferencia abismal entre aquel que va perdido. ¿Usted cree que está feliz Dios de ver gente que se va al infierno y que va a perecer en el lago de fuego? No diría, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Piensan ustedes que Dios espera con ansia el día del juicio? La palabra del Señor, hablando Pedro, dice que el Señor retiene su venida. Es paciente para con nosotros, de modo que procedamos al arrepentimiento y no queriendo que merezcamos, el Señor nos da tiempo. Dios retarda su venida, retarda su promesa. ¿Por qué? Porque espera que muchos más vengan al arrepentimiento y muchas más
escuchen el mensaje y muchos más vengan en arrepentimiento al Señor. Es paciente para con esta realidad del juicio final. Si no tuviera amor por la humanidad, el Señor nos habría eliminado ya con Noé y antes incluso. Cuando el pueblo se rebeló, Moisés rogó a Dios. El Señor estaba listo para eliminar a todo Israel, enojado por todo lo que había sucedido. ¿Y qué le dice Moisés? Moisés le dice: Señor, pero si fuiste tú el que nos llamó. ¿Cómo no ha de haber un justo, o 10 justos? Le dijo a Lot. Lot reclamando: Señor, pero ¿cómo vas a destruir la ciudad? ¿Habrá uno? Abraham, perdón, ¿cierto? Era la conversación de Abraham con el Señor acerca del justo Lot. No había ni uno, porque ni siquiera Lot era considerado justo para salvar a una ciudad completa, que era Sodoma y Gomorra. Por amor a Abraham, Lot fue sacado de allí, de esa ciudad perversa. Hermanos, aquí hay toda una cosa que nosotros no podemos entender: cómo siente Dios y percibe las cosas. Porque en verdad la maldad ha sobrepasado los límites de lo decente y mucho más allá. El dolor que el Señor ve del sufrimiento de niños inocentes que hoy son mercancía, de mujeres que son arrebatadas de sus familias, adultas, señoritas y jovencitas, que son vendidas como objetos sexuales para el comercio transnacional. Niños en la India que nacen en una casta y que por su religión esta gente nace en familias parias, y esa gente está maldita por los dioses hinduistas y no pueden salir de esa realidad porque nacieron malditos. Cuando les llega a esa gente el Evangelio, es la mejor noticia que pueden recibir: sentirse amados por Dios, porque los dioses de ellos los han desechado y ellos nacieron porque son del linaje de esa maldición, de acuerdo a su religión. Entonces, ¿estamos viendo cómo Dios ve las cosas? No, porque centramos en nosotros la salvación y no una realidad, una perspectiva divina de las cosas que suceden. Y ahí están nuestras limitancias. Y por favor, yo les ruego, hermanos, que no juzguemos a ser Dios, juzgando a las personas y pensando que uno sí puede ser salvo y el otro no. O creyendo que Dios es bueno para con uno y malo para con otro. Eso le corresponde a Dios si Él lo quiere decidir. Pero nosotros no podemos colocarle a Dios la culpa de lo que aquí abajo pasa, porque lo que aquí pasa es el gobierno de Satanás tomando la voluntad de las personas que son influenciadas y quieren obedecer, como dice ya el libro de San Juan, porque no vienen a la luz, porque no quieren que sus obras sean reprendidas. ¿Acaso usted cree que el político que está muerto en delito y pecado no sabe que se llenan los bolsillos de plata? ¿Es Satanás el que ensució su mente y su corazón? ¿O su propia ambición la que lo lleva a desfalcar dinero que no son propios? Ahí hay un libre albedrío por donde lo mire. Y así podemos seguir contando todas las dificultades que se ven en la sociedad, porque la degradación del hombre justamente está basada en el corazón perverso del hombre, influenciado por Satanás. Hermano, posibilidad de perder la salvación. Un creyente puede, por su propia voluntad, apartarse de la fe y perder la salvación. En resumen, Arminianismo ve la salvación como una obra conjunta de Dios y el hombre, donde Dios toma la iniciativa y ofrece la salvación, pero el individuo tiene la responsabilidad de responder a esa oferta con fe.
Finalmente, para acabar aquí, nos quedaron más puntos, pues hermano. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que seguirnos. Ya, a la otra voy a estar con ojos mejor para no enredarme tanto y no avanzar tampoco. Ya, pero está bastante interesante todas estas posturas teológicas porque nos van a ayudar a llegar a un equilibrio bíblico que nos permita también estar tranquilos. Ya, si usted, hermano, escúcheme bien esto. Si usted se suscribe al calvinismo y entiende que es así como debe ser entendida la Biblia, tiene todo el derecho de hacerlo. O piensa que quisiera ser pelagiano, o arminiano, o agustiniano, como quiera llamarlo, tiene todo el derecho de pensar así. ¿Sabe dónde está el problema? En querer imponer a la iglesia argumentos teológicos que otro hermano entienda de otra manera. Y el problema es ponernos apellidos, y estos apellidos producen en los creyentes ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque estamos actuando con sesgo teológico y eso, independiente a la verdad bíblica, nos vuelve intransigentes e ideologizados. ¿Saben lo que significa un pensamiento ideologizado? ¿Han visto cómo se defiende un transexual para decir que él también tiene el derecho de ser mujer? ¿Lo han visto en redes sociales y las discusiones de ideología de género? El ideologizar las posturas de pensamiento es lo que hace intransigente a los que se dicen ser tolerantes. Entonces, al tener una teología ideologizada, usted se vuelve intolerante teológicamente hablando y no tolera a los que piensan diferente. Porque si lo nota usted, creemos y entendemos que los hermanos pentecostales son nuestros hermanos en la fe. ¿Son nuestros hermanos en la fe, sí o no? ¿Creen distinto a los bautistas? Sí, pero siguen siendo nuestros hermanos en la fe. Porque ellos confían en Jesucristo como usted y como yo. Que si pierden o no la salvación es un problema de ellos y tendrán que discutirlo ellos. Nosotros creemos que no se pierden, pero siguen siendo mis hermanos, tanto de Asamblea de Dios como de otras congregaciones. Ellos siguen confiando en Cristo como usted y yo confiamos en el Señor. Entonces, las doctrinas primarias harán la diferencia teológica para el bienestar de una congregación. Entonces, lo que no se puede hacer es imponer a la iglesia una postura teológica y que todos tengamos que pensar lo mismo. ¿Por qué? Porque eso se llama dogmatismo. Y el dogmatismo pretende siempre manejar la creencia, la fe, la postura y los argumentos teológicos de los creyentes. El único que tiene el derecho de hacer eso es Dios a través de su palabra. Y si por su palabra nosotros llegamos en conjunto como cuerpo de Cristo a un convencimiento bíblico, aun cuando el otro no lo entienda así, usted y yo hemos hecho el trabajo de escudriñar las Escrituras y llegar a este punto teológico porque hemos llegado juntos. Nadie le ha impuesto nada a nadie. Por eso es que yo considero necesario, hermanos, hablar de todos estos puntos teológicos para que usted tenga toda una gama de conocimiento, aunque muy somero, muy superficial, nada de profundo respecto a estas posturas teológicas, pero sí necesario para que finalmente cuando le pregunten usted tenga algo que opinar. Usted puede profundizar también en su propia investigación sobre estas personas que han influenciado la iglesia del Señor, la iglesia moderna y esta iglesia actual en la que nosotros nos movemos. Así que póngase que vamos a terminar. Vamos a dar gracias al Señor por este lindo momento de estar en su casa. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias porque podemos compartir este mensaje y porque podemos, Señor, también entender por medio de tu palabra, Señor, las verdades bíblicas. Gracias por estos hermanos que se esforzaron también en poder escudriñar las Escrituras. Y si algo nos enseñan es a tomar el valor que ellas tienen
y a profundizar en nuestros pensamientos respecto de la luz que podemos recibir a través de las Escrituras. Gracias por tu Espíritu Santo en la Iglesia, que se revela de una o de otra manera, Señor, a través de tu palabra, a los creyentes de manera profunda, de manera urgente, de manera apropiada, Señor, y siempre llega a tiempo. Te damos gracias, Señor, porque no pretendemos ser una iglesia de la sana doctrina, como que si fuéramos un apellido en particular al que debiéramos suscribirnos, sino que somos y aspiramos a ser una iglesia cristocéntrica y altamente fundada en la Biblia. Ayúdanos, Señor, a no equivocarnos. Ayúdanos a seguir tus pasos, a encontrar en tu palabra, Señor, esa palabra certeza, esa guía, Señor, que nos lleva a toda verdad, a toda justicia, como lo dice, Señor, el mensaje. De modo que cada uno de nosotros, respondiendo en responsabilidad delante de ti, podamos vivir nuestra vida, Señor, de acuerdo a lo que tu palabra nos modela y no de acuerdo a nuestra ideologización de las Escrituras. Ayúdanos a respetar altamente el valor de la palabra, de las Escrituras, porque este es el manantial, estos ríos de agua viva que tú prometiste para nosotros. Te agradecemos, Señor. Despídenos en paz y en esta hermosa comunión del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Señor les bendiga, hermanos.